El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Quién nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o esposa, o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Jesús nos presenta en este Evangelio pues uno de los peligros de la riqueza. Uno de los peligros de la riqueza que pueden ser un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Jesús nos dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. De hecho, sabemos que es uno de los pecados capitales la avaricia. Y nadie estamos exentos de caer en la avaricia. Nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos. ¿Y qué es la avaricia? Es, fíjense, estar al servicio del dinero, es decir, no servirnos del dinero, no servirnos de los recursos, sino nosotros estar al servicio de la riqueza. La riqueza, los bienes no son malos. ¿Cómo van a ser malos? No son malos. Pero son malos, los hacemos malos cuando no los ponemos en su lugar que les corresponde. Me comentaba una persona de un señor ya mayor, de hecho murió a los 98 años, y que decía, ya cuando andaba ahí por los 85, 90, dice: tengo mucho temor por ¿cuándo voy a morir? ¿Por cuánto tiempo me falta? Tengo mucho temor. Fíjense, para quien vive de manera materialista, claro que la muerte va a ser una desgracia. Porque para una persona que vive sin Dios, para una persona que piensa que todo acaba con la muerte, pues la muerte va a ser una desgracia, porque todo lo que acumuló en la vida, títulos, casas, empresas, todo se va a quedar. Entonces imagínense qué desesperación de la persona que vive de manera materialista y que tiene la idea de que todo va a terminar con la muerte. Imagínense, es una angustia. Dice: tengo miedo a morir.
Tengo miedo, quisiera saber cuántos años me quedan de vida, cuánto tiempo me queda de vida. Hermanos, dice San Agustín sobre las riquezas, tal puede ser nuestro amor al dinero que nos lleve al desprecio de Dios, que es el caso de algunos ricos. Vean, hay algunos que se sienten tan seguros de su poder, de su dinero, de sus influencias, que dicen: no necesito de nadie ni de Dios. Por allá una persona la invitaban a misa, y cuando le invitaban a misa decía: ¿a misa? Dice: yo iba a misa cuando era pobre, pero ya soy rico, ya no necesito de Dios. Entonces hay gente que pierde piso. Por eso el Señor nos advierte: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y qué desgracia, pues es no entrar en el reino de los cielos. Esa es la verdadera desgracia. Porque aquí en la tierra todo se va a terminar. Aún más con el paso del tiempo, pues nos vamos dando cuenta pues de lo poco que necesitamos para vivir. Por ahí unos conocidos, cuando los hijos todavía vivían en la casa, pues necesitaban una casa grande, necesitaban instalaciones incluso para que hicieran deporte y demás. Con presto los hijos se fueron casando, pues ya la casa les quedaba grande. Se fueron a una casa más chica y ahora un departamento. Y así, ¿verdad? La gente se va descomplicando. La gente cuando madura se descomplica la vida y se da cuenta de lo poco que se necesita para vivir dignamente. Y la persona cuando madura se acerca a Dios. Porque imagínense qué angustia, qué desesperación estar con la idea: tengo tantos años, ¿cuántos años me quedan de vida? De esta vida. Porque una persona que no tiene fe, pues todo es esta vida. ¿Y a quién se le va a quedar mi coche? ¿Y a quién se le van a quedar las casas que tengo? ¿Y a quién se le van a quedar los terrenos? ¿Y a quién se le va a quedar la empresa? Imagínense qué angustia. El dinero no es malo, los bienes no son malos, pero los bienes deben de ayudarnos para alcanzar el cielo, para salvarnos. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se condena? ¿De qué le sirve? Si una persona que pueda tener mucho poder, muchas tierras, mucho dinero, ¿de qué le sirve? Si al final todos esos bienes no te ayudaron para salvarte, fracasaste. Fracasaste. Decía una persona rica, dice: uno de los estragos que ha hecho en mí la riqueza es que ya me siento satisfecho de todo, he viajado, tengo casas, tengo terrenos, tengo influencias, tengo todo, todos mis gustos, caprichos, todo se me cumple. Dice: uno de los estragos que ha dejado en mí el dinero, la riqueza, es que ya no anhelo nada, ni a Dios, ni el reino de los cielos. Pues así llega a pasar. Que hay gente que llega a perder el horizonte. Hay gente que llega pues a perder de vista que lo más importante en la vida es la salvación. ¿Por qué? Porque el que gana el cielo lo gana todo, pero quien lo pierde todo. Vamos a estar más tiempo en la otra vida que en esta. Por mucho que vivamos, vamos a tener más tiempo en la otra vida que en esta. Aún más, el saber que después de la muerte habrá un juicio y que en ese juicio se nos va a designar el lugar según nuestras obras, infierno, purgatorio o cielo.
Entonces, si después de la muerte habrá un juicio y nos estamos jugando la eternidad, donde vamos a estar toda la eternidad, pues eso debe de interpelar el presente y que nos preguntemos, ¿cómo estoy aprovechando el tiempo de cara a Dios? El tiempo no es para matarlo, el tiempo no es para desperdiciarlo, el tiempo es algo más que oro, el tiempo es eternidad, nos estamos jugando a la eternidad y es tan corta la vida que en ella nos jugamos, ¿dónde vamos a estar ya para la eternidad? Así que, hermanos, los bienes que los utilicemos para hacer mucho bien. Dicen, los bienes acumulados se quedan aquí en la tierra. El bien hecho nos lo llevamos. ¿Para qué estás utilizando tus bienes? ¿Para hacer mucho bien? Los bienes deben de ayudarnos para salvarnos. Utilizarlos como medios, no son un fin en sí mismo. Los bienes se van a quedar aquí en la tierra. ¿Cuántas historias no escucha uno de familias, hermanos, que ahorita están peleados por las herencias? Entonces muchas veces los papás, queriendo hacer un bien a su familia, pues les hacen un daño, que echan a pelear a la familia. Y desgraciadamente ha habido casos que hasta entre familiares pues llegan a hacerse daño, llegan hasta matarse. Fíjense, por los bienes. Cuando los bienes te alejan de Dios, dejan de ser bienes y se convierten en males. Por eso, hermanos, que no hagamos de los bienes, que no hagamos del dinero un ídolo, porque acabamos sirviendo a ese ídolo. Tal puede ser nuestro amor a las cosas creadas que nos lleve al desprecio de Dios, o tal puede ser nuestro amor a Dios que nos lleve al desprecio de las cosas creadas. ¿Cuántos santos a lo largo de la historia pues han dado testimonio de esto, verdad? Un San Francisco que venía de una familia muy acomodada, su papá era comerciante, vivía en un castillo, pues él renunció, fue libre. Y así tantos santos, ¿verdad? Que han utilizado incluso los bienes para hacer bien. Pensemos un santo cura de Ars, él era una persona muy austera en su persona, pero él no escatimaba en el arreglo del templo, de la iglesia, él no escatimaba recursos para los ornamentos, para los vasos sagrados. Incluso cuentan de una vez que le dieron adquirió un palio. Un palio es como un mantelito muy elegante, un toldo para llevar al Santísimo en procesión. Y cuentan que era tan grande pues el palio y la custodia, que en vez de mandar recortar el palio para transportarlo, como no cabía por la puerta, mandó hacer la puerta más grande. Él no escatimaba en las cosas de Dios. Las cosas de Dios deben de ser dar lo mejor. Vean ahorita cuántas casas hay más elegantes que muchas iglesias. El santo cura de Ars utilizó los recursos para embellecer la casa de Dios y para que los vasos, las vestiduras fueran dignas. El santo cura de Ars recibía muchos recursos y él los utilizaba para obras sociales. Tenía un orfanatorio de niñas, de niños, y patrocinaba misiones. Para eso es el dinero. ¿Para qué? Para que hagamos mucho bien. Hay gente que utiliza sus recursos incluso para propagar el mal, para campañas pues malas, para
promover cosas inmorales. Pues hermanos, que nosotros utilicemos los recursos que Dios nos ha dado para hacer mucho bien. El bien acumulado se va a quedar aquí en la tierra. Muchas veces nada más dejan problemas. El bien hecho nos lo llevamos, ese nos va a acompañar. Pues pidamos al Señor que sepamos utilizar adecuadamente los recursos que Dios ponga en nuestras manos para hacer mucho bien y que estén al servicio de Dios, de su iglesia y de los demás. Que así sea.